Buenos días, esta es la presentación de la cuarta entrega del PIA del equipo Vcoders. Primero empezaremos con las librerías que utilizaremos, en este caso Seaborn, NumPy, Pandas, Matplotlib, sklearn Decomposition y Cluster. Para empezar se cargan los datasets en dos variables, en este caso las llamamos demencia y no demencia. Aquí se muestran los primeros datos de cada uno de los dos datasets. Y después se continúa con el procesamiento de datos por medio de PCA. En primer lugar, se tiene que configurar PCA. La configuración que se nos asignó a nosotros fue con un número de componentes 8, entonces aplica el método PCA con número de componentes igual a 8, que sería nuestra variable, y se asigna una variable PCA. Después de esto, se transfieren los datos de los datasets que ya tenemos en las variables a una nueva matriz cada uno para procesarlos de manera correcta. En este caso las llamamos mdemencia y mNodemencia, para después ya por fin aplicar el método PCA con el método fitTransform. Aquí se muestran los datos ya procesados por medio de PCA. Estos son los primeros 5 valores de cada uno de los datasets. Para la agrupación se utilizó el método de kmedias. Para empezar tenemos que configurar la función kmedias. En este caso se utilizaron dos funciones, una para cada uno de los datasets. Como se pueden ver, ambos tienen la misma configuración y esto es porque estamos aplicando el mismo método de agrupación para los dos, con dos números de clusters y una iniciación con kmins++. Después de esto ya se aplican la función a los grupos de datos, que sería con kminsDemencia, que tratamos aquí, punto método fitPredict y con los datos ya procesados. Y lo que obtendríamos serían los valores de las etiquetas con los agrupamientos. Y aquí se muestran las primeras 10 etiquetas de cada uno de los datos. Para los centros se utiliza, primero lo que se hizo fue el almacenar dentro de los datasets mismos en una columna llamada grupos las etiquetas con la asignación de cada uno de los variables. En este caso serían 0 y 1 los valores. Y después se utiliza el método groupBy para poder agruparlos de manera correcta. Aquí se muestran los valores ya agrupados. Y por último, el centro de los grupos, utilizando la función cluster-centers. Aquí se muestran los dos centros. Y para el caso de no demencia se aplica el mismo procedimiento. Se guardan en los valores en el dataset con la columna de nombre grupo. Después se agrupan utilizando el método groupBy. Y por último, utilizando el método de cluster-centers, se nos muestran los dos centros o centroides. Para el tamaño de los grupos, simplemente se tuvo que aplicar el método count a la columna de grupos, que serían las etiquetas de los agrupamientos que ya guardamos en cada uno de los matrices o de los datasets. Para el caso de demencia ya tenemos aquí que para el grupo 0 tenemos 86 valores, para el grupo 1 60. Y lo mismo para el caso de no demencia. Se aplica un procedimiento y obtenemos la cantidad de datos que existen por cada grupo. Por último, utilizamos el método scatterplot y el método plt.show, ambos de las librerías SNS y de Matplotlib. Y aquí podemos ver que ya tenemos los datos de demencia. En los ejes tendremos los primeros dos componentes, sexo y edad. Y también en las agrupaciones se utilizaron diferentes colores para indicar los diferentes grupos a los que pertenecen. El mismo procedimiento se aplicó para demencia. Esto fue todo por la presentación de nuestro PIA. Gracias.